En esta unidad temática analizaremos en primer lugar cuáles son los glúcidos de la dieta, su digestión, su absorción, sus destinos metabólicos y la implicancia funcional que tienen para el organismo humano desde el punto de vista energético, tanto de energía directa como de almacenamiento y su correspondiente regulación. Los glúcidos representan aproximadamente el 50% del valor calórico total de la dieta de un hombre adulto. Generalmente pueden presentarse en forma de polisacáridos, disacáridos o monosacáridos. Dentro de los polisacáridos tenemos al almidón y a la celulosa, los disacáridos, la sacarosa, que es el azúcar de mesa común, y la lactosa, que es el azúcar de la leche, y los monosacáridos, que se encuentran generalmente en los glúcidos sencillos, en las frutas. Algunos ejemplos son la glucosa, la fructosa y las pentosas. Con un criterio práctico, los glúcidos de la dieta pueden ser clasificados en simples o complejos. Los glúcidos simples incluyen a los monosacáridos y a los disacáridos y tienen dos características fundamentales. Son de rápida absorción y generan inmediatamente picos de hiperglucemia. Dentro de ellos tenemos a las frutas, la leche y sus derivados, la miel, los dulces en general. En tanto, los glúcidos complejos generalmente son ricos en fibras, vitaminas y minerales, son ramificados, necesitan un proceso de digestión mucho más lento, por ese motivo es más lenta su absorción y no generan picos de hiperglucemia. Aquí mencionamos avenas, cereales, harinas integrales, espinaca, brócoli, tubérculos y arroz, entre otros. La digestión de los glúcidos comienza en la boca gracias a la acción de la amilasa salival o tialina. Posteriormente continúa en el intestino delgado, donde encontramos dos tipos de digestiones. La digestión que se lleva a cabo en la luz luminal, que está realizada por la amilasa pancreática, y la digestión de superficie realizada por las disacaridasas. Como dijimos recién, la digestión de los glúcidos comienza a nivel de la boca gracias a la amilasa salival llamada también tialina. Su sustrato es el almidón, el pH óptimo de acción es 6.9, que es el pH de la saliva, y su acción enzimática se basa en la hidrólisis de los enlaces alfa-1,4 glucosídicos. Los productos de digestión de la amilasa salival son la maltosa, la maltotriosa y dextrinas límites. Con respecto a su acción, es muy limitada por el escaso tiempo de permanencia del bolo alimenticio en la boca y por otra parte la amilasa salival es inactivada por el ácido clorhídrico del jugo gástrico. De las amilasas, la más importante es la amilasa pancreática, que completa la digestión de los glúcidos en el intestino delgado, siendo su sustrato el almidón, con un pH óptimo de acción de 8, y una acción enzimática basada exactamente igual que la amilasa salival en la hidrólisis de los enlaces alfa-1,4 glicosídicos. Los productos son exactamente los mismos, maltosa, maltotriosa y dextrinas límite, y como comentario final podríamos decir que al completar la acción degradativa de los glúcidos de la dieta, su acción hidrolítica es sumamente poderosa. A nivel del ribete en cepillo, se lleva a cabo el proceso de digestión de superficie. En general, las enzimas que forman parte del borde de ribete en cepillo son enzimas bifuncionales. El caso de la maltasa y la glucoamilasa, por ejemplo, que catalizan la hidrólisis de los enlaces alfa-1,4 glucosídicos, la sacarasa isomaltasa, que produce la hidrólisis de los enlaces alfa-1,2 o beta-2,1 de la sacarosa, y la hidrólisis alfa-1,4 en maltosa y alfa-1,6 en dextrinas límites e isomaltosa. Finalmente, la lactasa floricina hidrolasa produce la hidrólisis de enlaces beta-1,4 glucosídicos. Finalmente existe una enzima trealasa, que es una enzima que degrada la trealosa, que es un disacárido no reductor, que se encuentra presente en levaduras y hongos y está formado por alfa-D-glucosas en uniones alfa-1,1. Los productos de digestión de los glúcidos son fundamentalmente monosacáridos.
Dentro de ellos tenemos la glucosa y la galactosa, que ingresan a la célula intestinal por difusión facilitada y por cotransporte con el sodio. La fructosa, por su parte, se absorbe por difusión facilitada por un transportador de glucosa. Como vimos en membranas, la difusión facilitada es de alguna manera mediada por transportadores de glucosa conocidos con distintos números. El GLUT1, por ejemplo, se encuentra en la mayoría de las membranas celulares y es el que proporciona el transporte basal de glucosa a las células a una velocidad relativamente constante. El GLUT2, por su parte, está presente en el hígado y las células beta del páncreas, tiene una menor afinidad por la glucosa que los GLUT1, por lo tanto estos están activos cuando la glucemia es alta luego de una ingesta glucídica. El GLUT3 se encuentra presente en las neuronas, la placenta y el testículo y tiene una alta afinidad por la glucosa, por ese motivo su Km es bajo. El GLUT4, por su parte, está presente en aquellos tejidos insulino dependientes, es decir, el músculo esquelético y la célula adiposa. Se almacenan en vesículas intracelulares que, en presencia de insulina, se fusionan con la membrana celular, aumentando el número y la captación de la glucosa. Finalmente, el GLUT5 se encuentra en el intestino delgado y es el responsable del transporte de la fructosa por este mecanismo de difusión facilitada. En el caso de los GLUTs, la difusión facilitada de la glucosa, el transporte ocurre sin rotación de la molécula de glucosa y múltiples grupos proteicos se unen a los grupos hidroxilados de la glucosa en un cambio de conformación de la proteína transportadora. Un segundo mecanismo de transporte de la glucosa es el cotransporte con el sodio mediado por los transportadores SGLT. Los SGLT son transportadores que utilizan el gradiente electroquímico del sodio para el transporte de glucosa o galactosa en contra de un gradiente de concentración. Se encuentran en varios tejidos, pero especialmente están presentes en el intestino delgado y en el riñón, donde se encuentran los SGLT2. ¿Cómo trabajan estos cotransportadores con el sodio? En un primer momento, el carrier fija sodio y glucosa de la luz intestinal por un mecanismo totalmente pasivo. Inmediatamente y favorecido por el gradiente de sodio, que es mucho más alto en el exterior de la célula intestinal que en el interior, el transportador ingresa sodio y con el sodio entra también la glucosa. La acumulación de sodio dentro de la célula intestinal crea de alguna manera un gradiente osmótico que hincharía la célula intestinal y que obliga, por lo tanto, a la expulsión del sodio hacia el espacio intersticial. Por tal motivo existe una bomba que secundariamente a la entrada de sodio lo vierte hacia el espacio intersticial con gasto de energía. Consecuentemente, se puede mantener el gradiente entre sodio desde afuera hacia adentro y en segundo lugar también es importante destacar que secundariamente necesitamos energía para poder expulsar al sodio de la célula intestinal. Recordemos que el mecanismo de cotransporte con el sodio es un mecanismo primariamente pasivo y secundariamente activo, ya que necesitamos de una bomba para poder de alguna manera expulsar el sodio al exterior de la célula intestinal. Una vez que la glucosa ha entrado, su pasaje a la sangre es facilitada por un GLUT2 que de alguna manera vehiculiza la glucosa hacia el polo sanguíneo, de tal manera que la glucosa a través de la sangre de la vía porta va a llegar finalmente al hígado para su posterior metabolización. La sodio-potasio ATPasa es una enzima que genera un gradiente de concentración de sodio fuera del enterocito gastando ATP. Luego, el carrier sodio-glucosa utiliza la energía de este gradiente para hacer ingresar sodio y glucosa a las células intestinales. Cuando la concentración de glucosa aumenta en el citosol del enterocito, comienza a difundir por la membrana vasolateral a través de un transporte facilitado por el canal de membrana GLUT2 sin gasto alguno de energía.
La estequiometría de esta reacción es de 2 átomos de sodio por cada glucosa que ingresa a la célula intestinal. Una vez que la glucosa ha sido absorbida, llega al hígado, donde primariamente se fosforila por la glucoquinasa e inmediatamente tiene 3 destinos a saber en orden de prioridad. Primero, el almacenamiento, la síntesis de glucógeno, lo que se conoce como glucogenogénesis. En segundo lugar, la glucólisis con fines energéticos. Y en tercer lugar, la vía de las pentosas como vía degradativa no productora de energía, en la cual se genera NADFosfato reducido para la síntesis de grasas y en última instancia de lipoproteínas de origen hepático y en segundo lugar de exosas. ¿Cómo se debe estudiar una vía metabólica? Para el estudio de cada vía metabólica, ustedes deberán considerar en primer lugar en qué consiste la vía, cuál es su finalidad, cuál es la localización tisular y celular de la vía, las etapas involucradas, los precursores, los productos finales, las reacciones químicas intervinientes, fundamentalmente la regulación y finalmente el balance energético. En primer lugar, comenzaremos por la síntesis de glucógeno. Como ustedes recordarán, el glucógeno es un homoglicano de reserva animal que está formado por cadenas ramificadas de alfa-D-glucopiranosas con uniones alfa-1,4 en las cadenas lineales y alfa-1,6 en los puntos de ramificación. El glucógeno es más ramificado que el almidón, más o menos existe una ramificación cada 8 a 12 unidades de glucosa. Las redes que forman hacen que el glucógeno sea insoluble en el agua y por último los enlaces alfa-1,4 hacen que adopte una estructura helicoidal arrollada estrechamente. Glucogenogénesis. La síntesis de glucógeno se hace en el hígado y también en el tejido muscular esquelético por las siguientes reacciones químicas. En primer lugar, la glucosa, ya sea por una exo o por una glucoquinasa en presencia de ATP y de magnesio, se fosforila a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato por una isomerasa se transforma en glucosa 1-fosfato, la cual reacciona con un uridín trifosfato, que es un transportador nucleotídico de glucosas activas, gracias a la enzima UDPG pirofosforilasa. El producto es la uridín difosfoglucosa o UDPG y pirofosfato, el cual es hidrolizado por una pirofosfatasa, evitando que la reacción vuelva para atrás. El UDPG, por su parte, gracias a la glucógeno-sintetasa, deja una molécula de glucosa en las cadenas ya preformadas de glucógeno y es así como se va realizando la síntesis de glucógeno o glucogenogénesis. Es importante destacar también que muchas de las cadenas se sintetizan a partir de una proteína iniciadora conocida con el nombre de proteína iniciadora del glucógeno o también llamada glucogenina. Aquí se puede apreciar la estructura química de la uridín difosfoglucosa, que es un nucleótido que transporta restos de glucosa activadas para la síntesis de glucógeno u otros derivados. Síntesis de glucógeno o glucogenogénesis. La enzima responsable de la síntesis del glucógeno es la glucógeno-sintetasa. El proceso se realiza principalmente en el hígado y en el músculo esquelético y la enzima comienza a trabajar sobre un núcleo preformado de glucógeno, llamado también glucógeno primordial, que está unido a una proteína iniciadora de la síntesis de glucógeno conocido con el nombre de glucogenina. La glucógeno-sintetasa comienza a apilar las moléculas de glucosa en uniones de tipo alfa-1,4 en cadena lineal y cuando se han acumulado 7 a 8 glucosas, inmediatamente una enzima transferasa transfiere una cadena de 8 o 7 glucosas a una cadena lateral y la enzima ramificante se encarga de la formación del enlace alfa-1,6 glucosídico, iniciando así un punto de ramificación.
La regulación es la etapa más importante del proceso. La glucógeno sintetasa inactiva tiene generalmente fósforo en su sitio activo, en tanto que la glucógeno sintetasa activa no lo tiene. De tal manera que la desfosforilación y activación de la enzima es realizada por una fosfatasa que está fuertemente inducida por la insulina y en un periodo postprandial, es decir, después de comer, el aumento de la secreción de la insulina va a favorecer la activación de la fosfatasa y consecuentemente activará la glucógeno sintetasa promoviendo la glucogenogénesis. En la situación inversa, en el caso del ayuno, el glucagón, por ejemplo, estimulará una quinasa que catalizará la fosforilación del sitio activo de la glucógeno sintetasa, inhibiéndose de esa manera la glucogenogénesis y facilitándose en esa manera también la glucogenólisis hepática. En la degradación del glucógeno intervienen tres enzimas: la glucógeno fosforilasa, la glucantransferasa y la enzima desramificante. La fosforilasa rompe las uniones alfa-1,4 glicosídicas hasta 4 restos antes de la ramificación. Es entonces que interviene una enzima llamada glucantransferasa, que es la que rompe las uniones alfa-1,4 próximas a las ramificaciones, transfiriendo la molécula de trisacárido a un extremo. Finalmente, la enzima desramificante rompe las uniones alfa-1,6, liberando la glucosa. Como habíamos visto en receptores, el glucagón en el hígado y la adrenalina en el hígado y músculo comparten un receptor por el cual la unión de las hormonas a dicho receptor activa una proteína G de membrana. Esta proteína G tiene 3 subunidades: alfa, beta y gamma. La subunidad alfa, que es la que le da el nombre a la proteína G, es la que fija GTP activándose. Activada la subunidad alfa, a su vez va a activar a la adenilciclasa y posteriormente se va de alguna manera a autodegradar por una actividad básicamente GTPásica. La adenilciclasa activada se va a encargar de transformar el ATP en AMP cíclico, el cual como segundo mensajero va a activar a una proteína quinasa A inactiva, la va a hacer activa iniciando la cascada de la glucogenólisis. Todo este proceso puede estar contrarregulado por hormonas como la insulina, que estimula la fosfodiesterasa, favoreciendo de esa manera la degradación del AMP cíclico a 5'-AMP. Las funciones de la proteína quinasa activa implican en primer lugar desencadenar la cascada de la glucogenólisis, en segundo lugar desactivar la glucógeno-sintetasa y en tercer lugar activar un inhibidor de la fosfatasa. Hormonas hiperglucemiantes rápidas como el glucagón o las catecolaminas, actuando sobre la proteína G, la adenilciclasa, la formación de AMP cíclico y la formación de proteína quinasa A, logran dos efectos. Por un lado, favorecer el desencadenamiento de la cascada de la glucogenólisis y por el otro lado, la activación de un inhibidor de fosfatasa que habitualmente se encuentra desfosforilado su sitio activo. Este inhibidor de fosfatasa, a su vez, inhibe a la glucógeno sintetasa fosfatasa, que es la enzima justamente que facilita la activación de la formación del glucógeno. De esta manera, glucagón, adrenalina y noradrenalina, por un lado, promueven la glucogenólisis y por el otro lado, inhiben la glucogenogénesis. La glucólisis es la degradación de la glucosa con fines energéticos. El proceso se lleva a cabo en todos los tejidos, en la fracción soluble del citoplasma. ¿Cuál es la finalidad de la glucólisis? En hígado, cerebro, riñón y tejidos en general,
aporta energía química. En el músculo esquelético, facilita la formación de energía para la contracción muscular y lactato para cumplir el ciclo de Cori. En eritrocito aporta energía y el 2,3-DPG que favorece la disociación de la oxihemoglobina, y en tejido adiposo, por ejemplo, provee energía y el sustrato llamado dihidroxiacetona fosfato, que posteriormente por una oxidorreducción se va a transformar en glicerol fosfato para formar triglicéridos. En el glóbulo rojo y en el músculo esquelético en contracción, la glucosa debe trabajar en condiciones de anaerobiosis. Para eso se va a transformar en un sustrato final, que es el lactato, el cual va a poder pasar a la sangre y a través de la sangre llegar al hígado para reciclar la formación de glucosa. Por otro lado también, a partir de la glucólisis, vamos a tener un intermediario químico que es el 2,3-DPG, formado por isomerización del 1,3-difosfoglicerato, que es el que va a permitir la disociación de la oxihemoglobina. En condiciones de aerobiosis, la glucosa se transforma en piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria, donde se decarboxila oxidativamente para formar acetil-CoA dentro de la mitocondria, y la acetil-CoA va a seguir el ciclo de Krebs, que le va a permitir de alguna manera obtener intermediarios químicos y también coenzimas reducidas, NADH2 y FADH2. Estas coenzimas reducidas se van a reoxidar en la cadena respiratoria y el proceso de transporte de electrones acoplado va a generar energía por un proceso conocido como fosforilación oxidativa. Con esa energía nosotros vamos a hacer tres cosas. En primer lugar, mantener los gradientes electroquímicos a través de las membranas, gracias a eso pensamos. En segundo lugar, la contracción muscular, y en tercer lugar, el trabajo de biosíntesis. El ciclo de Cori se realiza básicamente entre el glóbulo rojo, o bien el músculo esquelético en contracción, y el hígado. Ello sucede porque en ausencia de oxígeno, ya sea porque el glóbulo rojo no tiene mitocondrias o hay deuda de oxígeno, en el sentido que durante la contracción muscular la cantidad de oxígeno que recibe el músculo es insuficiente, en esas situaciones el músculo esquelético necesita mucha energía. Por tal motivo, el producto final de la degradación de la glucosa, que es el lactato, pasa a la sangre, a través de la sangre llega al hígado, y en el hígado el lactato puede ser convertido por gluconeogénesis nuevamente en glucosa, que nuevamente es aportada a través de la sangre al músculo esquelético para tener de alguna manera energía para la contracción muscular. ¿Cuáles son las etapas de la glucólisis? Las etapas de la glucólisis son tres. 1. La preparación del sustrato a oxidar. 2. La oxidación propiamente dicha. Y 3. El aprovechamiento de la energía obtenida. Como consecuencia de la primera etapa, la glucosa se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. En segundo lugar, el gliceraldehído 3-fosfato se oxida y se transforma en ácido 1,3-difosfoglicerato, el cual, compuesto de alta energía, va a liberar la energía en una serie de pasos catabólicos que tienen que ver con la transformación del 1,3-difosfoglicerato en piruvato en situación de aerobiosis o de lactato en situación de anaerobiosis. En la primera reacción de la vía, la glucosa se fosforila en el carbono 6 a través de quinasas que pueden ser exoquinasa o glucoquinasa, fundamentalmente en el hígado y célula beta del páncreas, formando la glucosa 6-fosfato. Este fosfato tiene varias implicancias para la glucosa. Por un lado, tiene cargas negativas que hacen imposible que la glucosa pueda hacer de alguna manera volver para atrás una vez que ya ingresó a la vía glucolítica, y en segundo lugar, es un compuesto de alta energía. Justamente el grupo fosfato es incorporado gracias a la acción del ATP, que cede su fosfato terminal para la formación de la glucosa 6-fosfato.
En este cuadro se aprecian las diferencias entre exoquinasa y glucoquinasa. La exoquinasa se encuentra presente en todos los tejidos, excepto en el hígado y en las células beta del páncreas. Tiene alta afinidad por la glucosa, por eso su Km es bajo. Está inhibido por el producto final de la reacción, que es la glucosa 6-fosfato, y la enzima no está inducida por la insulina. La glucoquinasa, por su parte, se encuentra solo en el hígado y en las células beta del páncreas. Tiene baja afinidad por la glucosa, por eso su Km es alto. No está inhibida por la glucosa 6-fosfato y sí está inducida por la insulina. Formada la glucosa 6-fosfato, se isomeriza a fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato, en la reacción más importante de la glucólisis, se fosforila en el carbono 1 gracias a la acción del ATP y de la fosfofructoquinasa 1 para formar la fructosa 1,6-difosfato, que es una de las principales enzimas regulatorias en la degradación de la glucosa. La fructosa 1,6-difosfato, por acción de una liasa que es la aldolasa, va a ser degradada a dos moléculas de 3 carbonos, uno que es el gliceraldehído 3-fosfato y otro que es la dihidroxiacetona fosfato. A su vez, la dihidroxiacetona fosfato formada se va a transformar en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato gracias a la acción de una isomerasa. Por eso, a partir de este punto, serán dos las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que continuarán metabolizándose. Recordar que a partir de ahora serán dos las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se van a metabolizar. En la etapa de oxidación propiamente dicha, la molécula de gliceraldehído 3-fosfato sufre un proceso de oxidación en primer lugar y de fosforilación después en presencia de nado oxidado para formar un compuesto de alto nivel energético que es el ácido 1,3-difosfoglicerato. En la etapa de aprovechamiento de la energía obtenida, el ácido 1,3-difosfoglicerato, que es un compuesto de alta energía, va, gracias a la acción de una quinasa, formar el ácido 3-fosfoglicerato con desprendimiento del fósforo presente en el carbono 1. Eso permite la fosforilación de una molécula de ADP para formar ATP, en lo que se considera una fosforilación fuera de la cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria. Esto es lo que se conoce como fosforilación a nivel del sustrato, una especie de fosforilación express pero en el citoplasma. El ácido 3-fosfoglicerato, por acción de una isomerasa después, se va a transformar en ácido 2-fosfoglicerato. El ácido 2-fosfoglicerato, por acción de una enolasa, va a perder agua y va a formar fosfonol-piruvato, el cual por una piruvatoquinasa va a terminar de formar el piruvato. Obsérvese también que la reacción catalizada por la piruvatoquinasa por la formación de ATP también constituye una fosforilación a nivel del sustrato. Recuerden ustedes que hasta aquí, a partir del gliceraldehído 3-fosfato, son dos las moléculas de fosfonol-piruvato y van a ser dos las moléculas de piruvato que se van a obtener en el producto final de la vía. Finalmente, el piruvato, si está en situación de anaerobiosis, se va a transformar en lactato, incorporando el NADH2 que sale de la reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Aquí tenemos el balance final de la glucólisis. Fíjense que en condiciones de anaerobiosis son solamente dos las moléculas de ATP que se generan y en aerobiosis se va a generar piruvato, se va a generar NADH2, es decir, coenzimas reducidas, que posteriormente irán al ciclo de Krebs y es allí donde se potenciará la obtención de energía. Finalmente, la regulación de la glucólisis puede realizarse a través de la concentración de glucosa intracelular, el estado energético celular, la regulación alostérica y la regulación hormonal. Concentración de glucosa intracelular.
La glucólisis es un proceso metabólico favorecido en situaciones de saciedad, dietas hiperglucídicas y ante un aumento de la glucogenólisis muscular, como ocurre durante el ejercicio. El estado energético celular es muy importante para la regulación de la velocidad de la glucólisis. Cuando la relación ATP-ADP es baja, cuando la relación NADH2, NAD oxidado es baja, o cuando la concentración acetil-CoA-CoA también es baja, el proceso glucolítico se potencia fuertemente. Fíjense ustedes que si aumentamos las concentraciones relativas de ATP, NADH2 y acetil-CoA, la glucólisis se inhibe, y por el contrario, marcadores de pobreza energética como el ADP, el NAD oxidado y la coenzima A estimulan la glucólisis. En este cuadro esquemático se pueden apreciar cuáles son las enzimas reguladoras de la glucólisis, cuáles sus moduladores negativos y cuáles sus moduladores positivos. La hexoquinasa, por ejemplo, tiene como modulador negativo al producto final de la reacción, la glucosa 6-fosfato. La fosfofructoquinasa 1 está inhibida fuertemente por el ATP y por el citrato que proviene del ciclo de Krebs y está fuertemente inducida por el AMP, el ADP, marcadores de pobreza energética, y la fructosa 2,6-difosfato. Esa fructosa 2,6-difosfato va de alguna manera a favorecer la formación de fructosa 1,6-difosfato y la fructosa 1,6-difosfato va a actuar como un inductor de la piruvatoquinasa. La fructosa 2,6-difosfato, que ya fue considerada como un potente inductor de la fosfofructoquinasa 1 a nivel del hígado, es sintetizada en una reacción catalizada por la fosfofructoquinasa 2, que de alguna manera lleva a la formación de la fructosa 2,6-difosfato en situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de la secreción de la insulina, como en el estado postprandial. En esta diapositiva ustedes pueden apreciar la interrelación que existe entre la glucólisis y la gluconeogénesis. En situación de saciedad, por ejemplo, el aumento de la formación de fructosa 2,6-difosfato induce a la enzima fosfofructoquinasa 1, que lleva a un aumento en la producción de fructosa 1,6-difosfato que estimula toda la vía glucolítica. Por el otro lado, la fructosa 2,6-difosfato también inhibe a la enzima fructosa 1,6-difosfatasa, disminuyendo la gluconeogénesis al mismo tiempo. Fíjense entonces la coordinación. El aumento de la glucólisis por un lado promueve la disminución de la gluconeogénesis por el otro. El aumento en la concentración de fructosa 2,6-difosfato induce a la fosfofructoquinasa 1, la cual aumenta la producción de fructosa 1,6-difosfato. Este es un modulador alostérico positivo de la piruvatoquinasa, acelerando la velocidad de la glucólisis y dando como productos finales piruvato y ATP. En esta diapositiva ustedes pueden apreciar la interacción coordinada que existe entre la glucólisis y la gluconeogénesis. En situación de saciedad aumenta la secreción de insulina. La insulina induce a la fosfofructoquinasa 2, favoreciendo de alguna manera la formación de fructosa 2,6-difosfato y de esa manera aumentando la actividad glucolítica. En situación de ayuno, por el contrario, el aumento de la secreción de glucagón produce por un lado la inhibición de la fosfofructoquinasa 2A, impidiendo la formación de fructosa 2,6-difosfato, y por el otro lado la inducción de la fructosa 2,6-difosfatasa para acabar con la fructosa 2,6-difosfato que todavía quedaba en el medio. Consecuentemente, con la caída de los niveles de fructosa 2,6-difosfato aumenta la actividad gluconeogénética. ¿Qué es la vía de las pentosas? La vía de las pentosas es una vía degradativa de la glucosa, pero sin fines energéticos. Se realiza fundamentalmente en el hígado, en el tejido adiposo, en las suprarrenales, en el eritrocito y en las glándulas sexuales. Su localización celular es exclusivamente en el citosol.
Su finalidad es múltiple, ya que permite el aporte de pentosas para la formación de purinas, permite aportar anhídrido carbónico para reacciones de carboxilación, aporta NAD-fosfato reducido para la síntesis de colesterol, hormonas esteroides y para mantener el glutatión reducido a nivel del glóbulo rojo, permite interconvertir monosacáridos y permite también el aporte de fructosa para la glucólisis. Sin duda alguna, la etapa más importante es la primera etapa, por ser la etapa oxidativa, por ser la etapa en la cual se generan dos moléculas de NAD-fosfato reducido y por ser la etapa donde las dos enzimas involucradas están inducidas por la insulina. En primer lugar, la glucosa 6-fosfato, por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se transforma en 6-fosfogluconato con la liberación del primer NAD-fosfato reducido. Posteriormente, esta 6-fosfogluconato por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, también reacción oxidativa irreversible, genera nuevo NAD-fosfato reducido y anhídrido carbónico. El producto final es una pentosa que es la ribulosa 5-fosfato. En la segunda etapa no oxidativa, la ribulosa 5-fosfato puede isomerizarse a ribosa 5-fosfato o bien epimerizarse a cilulosa 5-fosfato. Ribosa 5-fosfato y cilulosa 5-fosfato por medio de una transcetolasa pueden formar compuestos de 7 carbonos como la cedoeuktulosa 7-fosfato y el gliceraldehído, los cuales se pueden interconvertir en eritrosa y fructosa 6-fosfato o bien por la transcetolasa terminar formando fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Sea como sea, tanto el gliceraldehído 3-fosfato como la fructosa 6-fosfato van a terminar su metabolización en la vía glucolítica. Debemos recordar que la vía de las pentosas es una vía oxidativa no energética que se realiza en situaciones de saciedad y que la insulina tiene la capacidad de inducir las dos deshidrogenasas, sobre todo en situaciones de saciedad, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucídicos como ser aminoácidos, el piruvato proveniente de la transaminación de los aminoácidos, lactato, glicerol e intermediarios del ciclo de Krebs. El proceso en sí se lleva a cabo en 3 tejidos: el hígado, el riñón y el intestino, ya que ellos poseen la enzima glucosa 6-fosfatasa que permite la liberación de glucosa a la sangre. ¿Cuál es su localización celular? La gluconeogénesis, a diferencia de la glucólisis, comienza a realizarse en la mitocondria para continuar después en el citosol. ¿Cuáles son sus precursores? Ya habíamos mencionado el lactato proveniente de la contracción muscular y del glóbulo rojo, el piruvato proveniente de la transaminación de los aminoácidos, el glicerol proveniente de la lipólisis y también intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Cuál es su producto final? La palabra lo dice, gluconeo es la formación de nueva glucosa. ¿Cuáles son las finalidades de la gluconeogénesis? La gluconeogénesis se produce ante ayunos de más de 12 a 15 horas, que es cuando las reservas de glucógeno se han agotado o bien cuando las dietas son bajas en glúcidos. La mayoría de la gluconeogénesis se realiza en el hígado con el objetivo de mantener la glucemia, especialmente para el cerebro y para los eritrocitos. Aproximadamente un 10% se produce en riñón y es principalmente utilizada por este órgano para los procesos de concentración y dilución urinarias, teniendo en cuenta que la médula renal es un tejido poco vascularizado. Si bien podríamos decir que en la práctica la gluconeogénesis constituye una reversión de la glucólisis, hay 3 pasos propios de la gluconeogénesis porque en la glucólisis dichas enzimas son irreversibles. Ellos son básicamente la conversión de piruvato a fosfonolpiruvato, el pasaje de fructosa 1,6-difosfato a fructosa 6-fosfato y la transformación de glucosa 6-fosfato a glucosa.
El resto de las reacciones químicas son las mismas vías de la glucólisis, pero en sentido inverso. Para poder empezar la gluconeogénesis se necesitan 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué? Porque cada molécula de piruvato tiene 3 carbonos y nosotros queremos formar la glucosa que tiene 6 carbonos. Cada uno de esos piruvatos ingresa en la mitocondria y es transformado en oxalacetato por la enzima piruvato carboxilasa. El oxalacetato formado dentro de la mitocondria es reducido a malato, el cual puede salir de la misma y ya en el citoplasma vía malato deshidrogenasa citoplasmática, el malato se vuelve a transformar en oxalacetato. Ese oxalacetato posteriormente es decarboxilado para transformarse en fosfoenol piruvato. Aquí esquemáticamente ustedes pueden ver que aminoácidos o lactato puede transformarse en piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria para transformarse por la piruvato carboxilasa en oxalacetato y el oxalacetato utiliza un mecanismo de lanzadera, que es la lanzadera del malato, que tiene una isoenzima mitocondrial que permite la transformación de oxalacetato en malato y una isoenzima citoplasmática que permite la transformación del malato en oxalacetato, como habíamos dicho en el citosol. Posteriormente, gracias a la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, se produce la fosfodecarboxilación del oxalacetato, transformándose en fosfoenolpiruvato y entonces revirtiendo el pasaje de fosfoenolpiruvato a piruvato, que en la glucólisis recuerdan ustedes que era totalmente irreversible. Enfaticen en la piruvato carboxilasa, que es la enzima más importante, además de ser una de las enzimas regulatorias de la gluconeogénesis. La misma se localiza en la mitocondria, requiere biotina como cofactor y observen ustedes que se produce la carboxilación del piruvato mediante la enzima que además consume energía en forma de ATP. El manganeso actúa como un cofactor de esta reacción y la formación de oxalacetato permitirá posteriormente su conversión en malato para que pueda difundir a través de la membrana de la mitocondria para ir al citoplasma. Un modulador alostérico importante de esta reacción es la acetilcoenzima A. El origen de la acetilcoenzima A tiene que ver con la beta-oxidación, es decir, con la oxidación de los ácidos grasos, que a su vez es producto de la lipólisis, generada en situaciones de ayuno y estimulada por hormonas hiperglucemiantes como el glucagón y las catecolaminas. Como habíamos visto, el oxalacetato dentro de la mitocondria se transforma en malato por la malato deshidrogenasa mitocondrial y el malato a través de la lanzadera del malato puede pasar directamente al citoplasma para de esa manera volverse a transformar en oxalacetato. Posteriormente, el oxalacetato ya en el citoplasma va a sufrir la decarboxilación y la fosforilación mediante la incorporación de una molécula de GTP. La reacción catalizada por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa permite la formación del fosfoenolpiruvato. Recuerden ustedes que como queremos formar una molécula de 6 carbonos, estamos utilizando 2 moléculas de fosfoenolpiruvato. Aquí se realiza sin mayores dificultades la reversión de la glucólisis. El fosfoenolpiruvato se transforma en 3-fosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato se isomeriza a 2-fosfoglicerato, posteriormente este se transforma en 1,3-difosfoglicerato y finalmente el 1,3-difosfoglicerato va a generar moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Continuamos con la reversión de la glucólisis. El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato van a formar fructosa 1,6-difosfato y aquí recuerden ustedes que surge el segundo obstáculo que a nivel de la glucólisis estaba representado por la enzima fosfofructoquinasa 1 que catalizaba una reacción irreversible. Pero aquí la cosa es mucho más sencilla. La enzima fructosa 1,6-difosfatasa
de alguna manera hidroliza el fosfato del carbono 1 de la fructosa 1,6-difosfato y tenemos entonces la formación de fructosa 6-fosfato, la cual rápidamente se isomeriza a glucosa 6-fosfato y esa glucosa 6-fosfato solamente en el hígado, en el intestino y el riñón, que son los tres tejidos que tienen glucosa 6-fosfatasa, permite la liberación de glucosa a la sangre. Recuerden ustedes que las flechas unidireccionales indican los procesos propios de la gluconeogénesis. Recuerdan ustedes que las fosfatasas pertenecen al grupo de las hidrolasas. Bueno, en este caso la fructosa 1,6-difosfatasa lo que hace es hidrolizar el éster fosfórico del carbono número 1, permitiendo la formación de fructosa 6-fosfato. Esta reacción, también regulatoria de la gluconeogénesis, es totalmente irreversible. La fructosa 6-fosfato se isomeriza entonces a glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucoisomerasa y finalmente la glucosa 6-fosfatasa, que está presente en el hígado, en el intestino y en el riñón, hidroliza el éster fosfórico del carbono 6, permitiendo la liberación de glucosa a la sangre. El balance energético de la gluconeogénesis, como se puede apreciar, implicó el gasto de 6 enlaces de alta energía, 4 ATPs por un lado y 2 GTPs por el otro. Con 2 moléculas de piruvato hemos podido realizar la molécula de glucosa de 6 carbonos. La gluconeogénesis y la glucólisis están íntimamente reguladas y coordinadas recíprocamente. Por eso, en la regulación de la gluconeogénesis, y al igual que en la glucólisis, debemos considerar la concentración de sustratos, el estado energético celular, la regulación alostérica y la regulación hormonal. Concentración de sustratos. Aquí adquiere una importancia vital lo que se llama el ciclo de Cori. Como recordarán ustedes, el músculo esquelético permanentemente estando en contracción genera lactato, lo mismo que el glóbulo rojo por su condición anaerobia. El lactato va al hígado, se transforma en piruvato, el piruvato en glucosa y esa glucosa nuevamente vuelve a recircular y volver al músculo esquelético a reponer la glucosa que se había consumido durante la contracción muscular. Un metabolito que cumple una función muy parecida al lactato es el aminoácido L-alanina. La L-alanina también se genera en el músculo esquelético. Fíjense ustedes que la glucosa hace glucólisis transformándose en piruvato. El piruvato por la alanina aminotransferasa genera alanina y glutamato y la alanina pasa a la sangre, lo mismo que el lactato, para llegar al hígado, donde por acción de la alanina aminotransferasa hepática se transforma esta vez en piruvato. El piruvato revierte la glucólisis, hace gluconeogénesis y forma glucosa y la glucosa puede volver al músculo a reponer de alguna manera las necesidades de energía que el mismo requiere. ¿De qué manera el estado energético celular influye sobre la regulación de la gluconeogénesis? En estado de riqueza energética celular, aumentan las concentraciones de NAD reducido. El NAD reducido frena la actividad del ciclo de Krebs. Esto lleva a una acumulación de acetil-CoA. La acetil-CoA, recordarán ustedes, es un modulador alostérico positivo de la piruvato carboxilasa. Aumenta la formación de oxalacetato y consecuentemente aumenta la gluconeogénesis hepática. Además de la piruvato carboxilasa, otras enzimas que también son importantes por ser regulatorias de la gluconeogénesis son la fosfonol piruvato carboxiquinasa, la fructosa 1,6-difosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Observen ustedes que glucocorticoides, glucagón y adrenalina son las hormonas que inducen a estas enzimas, que la insulina inhibe a esta enzima y que la fructosa 2,6-difosfato tiene la particularidad de inhibir la actividad de la fructosa 1,6-difosfatasa. A partir de la lactosa, por acción de una disacaridasa, se genera glucosa y beta-D-galactosa. La beta-D-galactosa
es absorbida en el intestino delgado a través de la superficie del ribete en cepillo y pasa a la sangre donde llega al hígado. La galactosa por una galactosa quinasa se transforma en galactosa 1-fosfato, la cual reacciona con uridín trifosfato para formar la molécula de UDP-galactosa. Esta molécula de UDP-galactosa puede ser utilizada para la síntesis, por ejemplo, de glucolípidos, para la síntesis de proteoglicanos, o bien puede epimerizarse a UDP-glucosa, la cual sigue los destinos habituales, síntesis de glucógeno, síntesis de glucurónico, entre otras. La galactosa proveniente de la dieta, al llegar al nivel del hígado, por una galactoquinasa específica se transforma en galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato se une entonces al UTP gracias a la enzima llamada uridín difosfogalactosa 1-fosfato uridiltransferasa. La UDP-galactosa formada entonces puede ir a la síntesis de galactoproteínas o bien a la síntesis de fingolípidos y también puede ir de alguna manera a la epimerización para su transformación en UDP-glucosa con los destinos que ustedes le conocen al mismo. Los trastornos hereditarios en la metabolización de galactosa reciben el nombre de galactosemias. Las galactosemias son enfermedades autosómicas recesivas caracterizadas por una incapacidad para metabolizar la galactosa. Pueden afectarse ya sea la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, la galactoquinasa o bien la epimerasa, pero lo más frecuente es la afectación de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Debido al déficit enzimático, los niños presentan acumulación patológica de D-galactosa y D-galactosa 1-fosfato en los glóbulos rojos, el hígado, el vaso, el riñón, el músculo esquelético, el cristalino y la corteza cerebral. Las consecuencias clínicas más salientes son el retraso mental y la ceguera entre las manifestaciones a destacarse. El daño en la galactosemia es causado por la acumulación de sustancias tóxicas como el galactonato y el galactitol. Ya habíamos visto que la D-galactosa por la altosa reductasa puede transformarse en el alcohol D-galactitol, que es tóxico para todos los órganos en general. Es así que las manifestaciones clínicas más salientes, el retraso mental y las cataratas ya descritas previamente, náuseas, vómitos y diarrea, alteraciones hematológicas que pueden llevar a la hemólisis, alteraciones hepáticas y alteraciones de la función renal. El tratamiento de la galactosemia se realiza con la restricción de la galactosa en la dieta hasta la pubertad. La mayoría de los síntomas mejoran, excepto el retraso mental. Síntesis de lactosa. La síntesis de lactosa se realiza por la acción de la lactosa sintetasa, que posee dos subunidades. La subunidad A, que corresponde a la enzima galactosiltransferasa, y la subunidad B, que corresponde a la alfa-lactalbúmina. La galactosiltransferasa es una enzima que está situada en la glándula mamaria no lactante, el hígado, el intestino, el hígado, y también puede realizarse o utilizarse en la síntesis de glúcidos de glucoproteínas. La reacción catalizada por la galactosiltransferasa implica la condensación de la UDP-galactosa con la N-acetilglucosamina para formar UDP y N-acetilgalactosamina. Durante el embarazo, la galactosiltransferasa se sintetiza y acumula en la glándula mamaria con poca cantidad de subunidad regulatoria, que es la alfa-lactalbúmina. Luego del parto, por acción de la prolactina, se sintetiza alfa-lactalbúmina de manera abundante y entonces la enzima aumenta la afinidad por la glucosa, es decir, que su Km por la glucosa va a ser bajo. Entonces, así cambia la N-acetilgalactosamina por glucosa y esto permite la síntesis de lactosa. En conclusión, la lactosa sintetasa durante el embarazo y la lactancia cataliza la condensación de UDP-galactosa y de glucosa para la formación de lactosa y UDP.
Muchos pacientes nos preguntan si es bueno ingerir miel o alimentos ricos en fructosa en reemplazo de la glucosa. Lo que sucede es que la fructosa a nivel hepático tiene dos metabolismos. Por un lado, se transforma por una fructoquinasa en fructosa 1-fosfato, la cual sigue posteriormente su metabolización por una aldolasa B a gliceraldehído 1-fosfato y dihidroxiacetona. Y por otro lado, la fructosa a través de la hexoquinasa se transforma en fructosa 6-fosfato, que siguiendo la vía glucolítica puede transformarse en dihidroxiacetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Quizás el detalle más importante, más allá que la fructosa puede ir a la glucólisis, es que la dihidroxiacetona, independientemente de su origen, es un precursor del glicerol fosfato. El glicerol fosfato va a la síntesis de triglicéridos y si nosotros hacemos dietas muy ricas en fructosa, podemos favorecer la formación de hígado graso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo con las bebidas que son ricas en jarabe de alta fructosa, cuya metabolización es la que ustedes ven en la diapositiva. La fructosa proveniente de la dieta, al llegar a nivel hepático, puede seguir dos destinos. Por un lado, puede transformarse por una hexoquinasa en fructosa 6-fosfato, la cual sigue la vía glucolítica formando fructosa 1,6-difosfato, la cual por una aldolasa A se escinde en dihidroxiacetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Mientras el gliceraldehído seguirá la vía glucolítica, la dihidroxiacetona fosfato puede seguir la vía del glicerol fosfato también y ser de alguna manera precursora para la síntesis de triacilglicéridos a nivel hepático. Por otro lado, también la fructosa, por una enzima específica que es la fructoquinasa, puede fosforilarse en el carbono 1 formando fructosa 1-fosfato, la cual por una aldolasa B puede generar gliceraldehído y también dihidroxiacetona. Sobre todo la dihidroxiacetona puede fosforilarse y también ir a la síntesis de glicerol fosfato y posteriormente a la síntesis de triglicéridos. Una vía terciaria sería la transformación de la fructosa por una aldosa reductasa en el alcohol sorbitol, pero esta es una vía totalmente secundaria. En el semen también hay fructosa. Las vesículas seminales se encargan de transformar la glucosa en sorbitol por la aldosa reductasa en presencia de NAD-fosfato reducido, en tanto el sorbitol en un segundo paso por la sorbitol deshidrogenasa y gracias a la coenzima NAD oxidada se transforma en fructosa. Estas dos enzimas también se encuentran en el hígado.